Sí, profe, hoy Ah, ya bueno. me está asustando, profe. Quería asustar un poquito nomás. Disculpen la demora. Bueno, sobre el tema de las unidades desarrolladas, si tienen alguna consulta en particular, solamente para mostrarle los temas, de la unidad 1, esta unidad solían ser dos en realidad, una fe y razón y otra el magisterio social de la iglesia. Así que cuando ustedes estudien fe y razón, es bastante y tiene que ver con Teodicea, las pruebas metafísicas y morales de la existencia de Dios. Así que, ¿alguna pregunta de la unidad 1? Esa parte es bastante teórica. La segunda parte de esa unidad tiene que ver con los criterios de interpretación de los documentos, contenidos y partes. En algunos casos se les pide que analicen el contenido. Se les da una frase, un párrafo de la encíclica Rerum Novarum, y se les pide que identifiquen si estamos en presencia de una observación de la realidad, de un juicio o de un contenido relacionado a las verdades o el derecho natural. Estoy haciendo como un repaso hasta acá. Y de los temas que yo creo por ahí que necesitan ser profundizados, no podemos en las clases explicar cada uno de los temas. Los principios de la doctrina social de la Iglesia. Los principios son el bien común, el destino universal de los bienes, la subsidiariedad, la participación, la solidaridad. Pero estos tres, el bien común, el destino universal de los bienes y la subsidiariedad, son los que más recurrentemente aparecen en cada unidad. Por ejemplo, definición de subsidiariedad. Se dice que un grupo mayor tiene que ayudar a un grupo menor cuando el grupo menor no sea capaz de resolver su propia situación. Esto es un principio de la doctrina social de la Iglesia. Entonces, a veces en un verdadero o falso, en una pregunta de múltiple choice, se pueden poner diferentes frases y ustedes tienen que identificar al principio. Por ejemplo, ¿el Estado nacional siempre tiene que ayudar al Estado provincial? Una pregunta. ¿El Estado nacional siempre tiene que ayudar a las provincias más pobres? Sí, profe. Sí, siempre. Falso. No siempre. Subsidiariedad significa, repito, un grupo mayor ayuda a un grupo menor cuando el grupo menor hizo todo lo posible por resolver su situación, no lo puede hacer, y entonces el grupo mayor tiene que ayudar por ser subsidiario. En el caso del Estado Nacional y las provincias más pobres, supongamos que las provincias más pobres, suele suceder, ¿no? Se gastan toda la plata en muchos cargos de gente que son amigos de los políticos, amigos de los amigos, y se quedan sin plata y tienen que enfrentar ahora un problema grave. El Estado nacional tiene la obligación por el principio de subsidiariedad de ayudar.
No, Y van a seguir contratando gente, y van a seguir dando planes, y van a seguir dando subsidios, y contratando más gente en el Estado provincial, y nunca le va a alcanzar la plata. Entonces, vamos a un ejemplo más chico. Si en una provincia el gobernador está obligado a ayudar a todos los municipios siempre, supongamos que el municipio, de nuevo, contrata un montón de gente, tiene un montón de gente ahí que no hace nada, ñoquis. Entonces el gobernador no está obligado. Y esto inclusive a nivel familia. Supongamos que la mamá llega con el hijo de la escuela, el hijo se pone a ver tele, un niño de 10 años se pone a ver tele, y la mamá saca el cuaderno y ve que hay una tarea y se pone a hacerle la tarea. La mamá es subsidiaria. Estamos hartos que 10 no, no familias es. Lo está malcriando. O sea, si el chico está haciendo las tareas y no puede hacer, entonces la mamá viene y le dice, bueno, yo te voy a ayudar. De la misma manera, un municipio está haciendo todo lo posible por salir adelante y no puede, no le alcanza, el gobierno provincial le tiene que ayudar. Si una provincia está con muchos problemas económicos y está haciendo todo lo posible por solucionarlo y no puede, entonces el Estado Nacional tiene que ayudar por el principio de subsidiariedad, no es automático. ¿De acuerdo? Bien, pasamos a la unidad 2. Acá los temas más importantes, vimos, documento de la 1, Rerum Novarum. Documento de la unidad 2, el documento de Puebla, visiones inadecuadas de la persona en América Latina. Lo que generalmente se pide en esta unidad es la dignidad de la persona, en el orden sobrenatural y en el orden natural. ¿De acuerdo? En el orden sobrenatural, la dignidad de la persona reside en que fue creado, el hombre es creado por Dios, es hijo de Dios, a su imagen y semejanza. En eso reside la dignidad de la persona humana. ¿Y cuál es el fundamento de la dignidad de la persona humana en el orden natural? Aprovecho a tomar la última asistencia. Acuérdense que la dignidad de la persona humana en el orden natural se refiere a los grados de perfección de los seres. Cuando se dice que estamos en presencia de una persona humana. Vuelvo a compartir la pantalla. Se dice que la dignidad de la persona humana en el orden natural reside en que es la perfección ontológica, ¿sí? Es el ser más perfecto. Por eso no se acepta que se hable de personas cuando se hablan de animales. Porque el animal es un ser ontológicamente no tan perfecto como la persona humana. Actualmente se hablan de derechos de los animales como personas no humanas. Entonces, acá choca el orden natural. Estamos hablando en el orden natural. Persona, el concepto de persona, no es aplicable a los animales ni a las plantas. Por lo tanto, ningún animal tendría que tener derechos personalísimos como se lo considera la persona humana. Y es perfecta, es más perfecta a nivel ontológico por tener razón, conciencia. Esto se aplica en la unidad 3, los derechos humanos.
¿Cuál es el fundamento del derecho? Desde ahí se van a construir las leyes. El fundamento del derecho reside en el orden del universo. Entonces, hay una ley natural que en su aspecto ontológico existe a pesar de que uno no la conozca. Cuando uno la conoce, la objetiva, es el aspecto nociológico, la pone por escrito y empieza una ley positiva humana. ¿Puede una ley humana ir contra la ley natural? No, ¿Cómo, profe? Repito, Sí puede, profe, aunque no, una no ley debería, positiva digamos. humana puede ir contra la ley natural. No es correcto. La ley natural debería ser respetada, pero hay muchas leyes positivas humanas que van contra. Por ejemplo, Puede ser la pena de El muerte aborto. en algunos países. bien, la pena de muerte. La ley natural, por la ley natural, todo ser viviente tiene que vivir. La persona humana, dentro de la ley natural, por ser el ser más perfecto, ontológicamente más perfecto, no puede ser muerto, no puede ser asesinado, bajo ninguna circunstancia. Entonces, toda ley positiva humana, que, por ejemplo, el aborto, la pena de muerte, la eutanasia, existen, las leyes esas existen, pero están contra de la ley natural. Esto genera una polémica. Hay una polémica en torno al derecho natural, porque hay diferentes posturas en cuanto a la fundamentación del derecho. Mientras que la doctrina social de la Iglesia dice que hay un orden en el universo, que hay una naturaleza humana y descansa sobre un concepto de persona, hay otras posiciones que desconocen el derecho natural. Entonces, por el simple consenso, uno se pone de acuerdo en algo y puede sacar una ley positiva humana sin tener ninguna consideración en la ley natural. O sea, por ejemplo, si nosotros ahora decidimos, llevemos a votación, vamos a decidir que vamos a expulsar a Candelaria Fernández del aula. Y por simple mayoría lo decidimos. ¿Eso sería correcto? Candelaria, ¿qué opinas? No, no sería correcto. Pero aplicamos otro fundamento del derecho que es la simple mayoría. Sí sería democrático. Pero se aplica la democracia con algún tipo de fundamentación del derecho. Por ejemplo, para salir del aborto, de la pena de muerte, el impuesto a las ganancias es una ley positiva humana. Respeta un derecho del trabajador, por ejemplo, a que su sueldo no sea afectado por impuestos. Impuesto a las ganancias. Creo que ahora pagan a partir de los 150.000 pesos. Aparentemente. Es el impuesto a la riqueza. No, el impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias se pagaba hasta la semana pasada, creo, a partir de los 60.000, o sea, todos pagábamos. Y ahora, por la modificación actual, se paga a partir de los 150. O sea, esta ley positiva humana aparentemente se instituye por una necesidad del Estado que no respeta el derecho del trabajador y que por simple mayoría, acuerdo entre los gobernadores, el presidente, sacaron
el impuesto a la ganancia para que los trabajadores paguen más para que haya determinado... Eso iba también a las provincias. Ahora creo que le sacaron una parte. Entonces, estas leyes positivas humanas pueden respetar una ley natural, un orden, o surgir en torno a un simple número, consenso. Si entre todos nos ponemos de acuerdo que hay que echar a Candelaria, no importa el motivo, la echamos, es simple mayoría, democráticamente, pero sin un fundamento. Aplicar la mayoría. Entonces pueden conseguirse muchas leyes positivas humanas que vayan contra el derecho natural. Punto. Sobre esto, lo que se les va a pedir, sí, a ustedes, el análisis de la bioética. Hay tres factores a considerar para analizar un acto bueno y un acto malo. ¿Cuáles eran? El contexto, La el circunstancia. fin, puede ser, el fin Bien. y no sé. Circunstancias, el fin y el objeto. O sea, el hecho en sí. Son tres. El objeto o la acción. Puede ser el mismo objeto, la misma acción, pero que tiene diferentes finalidades. Entonces, yo uso un cuchillo. O sea, la acción es cortar con un cuchillo. Vamos a analizar si el acto es bueno o malo. En el primer caso, yo uso el cuchillo o un bisturí, seamos más precisos, para operar y salvar la vida a una persona. En el segundo caso, uso un bisturí para robar a alguien. Entonces, tenemos el mismo acto, el mismo objeto. En el primer caso sería un acto bueno, la intencionalidad es buena, y la circunstancia, soy médico, él es mi paciente, y estoy realizando una acción buena. En el segundo caso, la misma acción, el mismo objeto, la intencionalidad, ¿cuál sería? El robo, y la circunstancia puede ser la violencia o mayor o menor violencia del acto. Entonces sería un acto malo. Bueno, eso lo van a analizar desde la bioética. La bioética significa que van a trabajar sobre aspectos como el aborto, las diferentes circunstancias, todo a la luz de la Pacem in Terris. O sea, toda la unidad está atravesada por la Pacem in Terris, que hace una enumeración de los derechos humanos a partir de la visión de la Iglesia. En todos los casos ustedes tienen que dar los nombres. ¿Quién escribió Pacem in Terris? Papa. ¿Quiénes escribieron el documento de Puebla? Los obispos. ¿Quién escribió la Rerum Novarum? Esas serían preguntitas que también tienen que responder por el contexto, ¿no? Ustedes tienen los criterios de interpretación de los documentos, son por un lado, el contexto histórico, ahí tienen que saber qué pasó en la Rerum Novarum, 1989, el León XIII, qué pasaba, y de esa manera también en Pacem in Terris. Juan XXIII, en el año 1962, qué pasaba. Bien. Y terminamos con la familia, sociedad doméstica. Acá el tema más importante es el de la sociedad conyugal, porque es el inicio de la familia. ¿Cuáles son los fines del matrimonio? Según la doctrina social de la Iglesia, la procreación. A partir de eso surgen los deberes
de los esposos y deberes y derechos de padres e hijos. O sea, la familia está formada por la sociedad paterno-filial y la sociedad conyugal. Cada uno de los miembros con deberes y derechos. Esto analizado desde la Amoris Laetitia, una exhortación pastoral. ¿Quién escribió Amoris Laetitia? El Papa Francisco. Bien, este es el último documento que hemos visto. ¿Y en qué contexto se lo escribió? Ustedes tienen 2 PowerPoint que les dicen el contexto histórico, cómo se hizo, hubo 2 sínodos, y después el contenido, que es lo que tienen desarrollado acá. Bien. ¿Alguna pregunta? Un repaso así rápido, somero. Para la evaluación les cuento que un formulario puede ser 10 preguntas, formulario de Google. Pueden ser 8 de preguntas cerradas, verdadero o falso. Pueden ser 2 que sean de producción, o sea, ustedes pueden desarrollar un contenido. Se aprueba con 4. Y no hay recuperatorio de cada parcial, sino que a fin de año hay una instancia de recuperatorio en octubre, en los últimos días de octubre. Si no aprueban el primero, tienen que aprobar sí o sí el segundo parcial, y al primero lo recuperan en octubre. Si no aprueban el segundo parcial y aprobaron el primero, recuperan en octubre el segundo parcial. Esa sería la modalidad que estableció el profesor Horvath, que es el titular de la cátedra. La próxima clase ustedes van a entrar así como hoy. Yo hago la captura de pantalla para ver todos los presentes. Esa es la forma de controlar la asistencia. Yo les voy a compartir el link del formulario y una vez que ustedes lo reciben ya van saliendo del Zoom y trabajan solos en sus formularios y los devuelven. Van a tener 30 o 40 minutos, vamos a ver, depende de la forma de los ejercicios. Y no esperen al final para devolver. Supongamos, si se los doy a las 4:30, a las 5:15, supongamos que suspendemos, ya cierro el formulario. Espera un segundo, hola. ¿Hola? La puta. No, todavía me estoy hablando. Hola. No hay problema. No esperen al último momento para entregar el formulario. Esa sería la última recomendación. Bueno, chicos y chicas, esta era la clase que había preparado como de repaso. Y si quieren hacer alguna consulta. ¿Sí? Profe. Sí, escucho. Profe, yo tenía una duda con respecto a los trabajos prácticos. Me quería preguntar si nos puede dar problemas este fin de semana para poder entregarlo. Sí, ningún problema. Bien, No, bien. Gracias, profe. no se preocupen por los trabajos prácticos. Y también Si quería... lo entregan hasta el jueves de la próxima semana, no hay problema. Bien. Y también, profe, con respecto a mi asistencia, porque yo entré un poquito tarde ya que no me dejaba entrar del celular. Por eso tuve que Tampoco. aprender a Yo tengo agendado más o menos. Aquellos que no han entrado nunca, entonces no van a recibir, no están acá. Si entran acá ya lo reciben. ¿De acuerdo? Bien. Sería la única situación. Bueno, chicos, chicas, que tengan un buen fin de semana a estudiar. Profe, tengo una consulta. Sí, Giuliana. ¿Hay una devolución de los trabajos prácticos que le mandamos o usted después No, se encarga de...? Los trabajos prácticos, yo voy a avisar, se los devuelvo, y es algo que ustedes necesitan tener e imprimir para el final. Ustedes en el examen final, ustedes pueden entrar con esos mapas conceptuales. Yo le quería comentar porque como hace un mes o menos, mandamos con mis compañeras, creo que la unidad 1 y 2, Sí. de lo que era el mapa conceptual y no recibimos una devolución. No, yo solamente puse los que
los que envían, yo marco como que entregaron el trabajo. No hago la devolución con nota. Simplemente presentaron bueno. el trabajo y está. Hasta ahora, por eso le digo, de los que están acá presentes, yo no tengo ningún problema con la presentación de los trabajos prácticos. Inclusive espero hasta el jueves. Tienen de 4 mapas, presentan 3 mapas conceptuales, ya alcanza para rendir el parcial. Bueno, muchas gracias, profe. Sí, señor. Es mucho más simple. A ver si encuentro uno, les muestro. Déjenme buscar. Sí, no son de... Son preguntas cerradas, algunas de desarrollo. A ver, algo como esto puede ser. Tienen que responder, ¿no? Acá les estoy mostrando uno, el correo electrónico y el nombre, porque si no, no vamos a saber de quién es. Fíjense las consignas. Debe responder todas las preguntas, verdadero o falso, en los casos que corresponda, deberá colocar el texto pertinente. En este caso son 30 minutos. ¿Sí? Fíjense acá, la doctrina social de la Iglesia. Tienen un texto, propone un proyecto político para seguirlo, verdadero o falso. Entonces ustedes tienen que elegir una de las opciones. No les conviene dejar en blanco, o sea, conviene, no se des cuenta por un error, ¿de acuerdo? Traten de responder tomar una de las opciones. Relación entre fe y razón. La Teodicea trata sobre la existencia de Dios, ¿verdadero o falso? Entonces tomen una de las opciones. San Basilio escribió las 5 vías, y así ustedes van. Y como es de autocorrección, al final me da, de todas estas que son múltiple choice, yo ya tengo la nota, y acá, como les digo, la familia, sociedad doméstica, explique los alcances de los derechos de los padres en relación a la educación de sus hijos y la intervención del Estado en temas como la educación sexual integral. Acá tienen que producir, tienen que responder ustedes. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que no les hago la devolución inmediata, sino que después de revisar se les asigna el puntaje a estas respuestas y se les da la nota a ustedes. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Profe, ese día vamos a conectarnos ahora como, perdón, por Zoom como... Sí, entran por Zoom, yo les envío el link por el aula virtual, por correo electrónico, y a medida que ustedes van recibiendo el link, ya están en el formulario, ya van saliendo del Zoom, de la reunión de Zoom. Gracias, profe. Bueno. Listo, chicos. Me quedan 5 minutitos. Profe, Sí, ¿usted toma Diana. la asistencia primero o durante toda la clase? Porque hoy yo entré un poco tarde. Sí, ya estabas, sí, ya tomé la foto. No hay problema. Sí, yo voy haciendo capturas de pantalla a medida que voy dando la bien, clase. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Inquietud? Bueno, hasta la próxima semana. Estudien. Hasta luego, profe. Nos vemos, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Chao.